algunos pasajes bíblicos que nos hablan directamente acerca de la inspiración, acerca de la utilidad, acerca del obedecer, de cumplir la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios expresa. Y vamos a dejar un montón de otros versículos bíblicos de lado por una cuestión de tiempo nada más, pero tenemos que darnos cuenta del valor y la importancia de la palabra de Dios. Si nosotros supiéramos qué es lo que tenemos en nuestras manos, no nos dejaríamos ni un segundo, hermanos. Ni un segundo. Así como usted cosas de valor las cuida, no las deja por allí sueltas porque se las pueden robar, ¿no? Su carro usted lo cierra, lo traba bien, ¿no? Cuando sale de su casa cierra las puertas. ¿Por qué? Porque no quieren que las cosas de valor que están allí sean tocadas. No dejaríamos la palabra de Dios suelta en ningún momento, porque justamente es la palabra de Dios, pero como no alcanzamos a comprender qué es la palabra de Dios o quién es Dios, entonces como que no le damos el valor que realmente tiene. Cuando hablamos acerca de la palabra de Dios, tenemos que comprender varias cosas, tener nuestra mente abierta a poder entender la plenitud de lo que significa la palabra de Dios. Es cierto que como seres humanos prácticamente es imposible entender el significado de la palabra de Dios, porque nos es imposible entender a Dios, nos es imposible comprender a Dios, nos es imposible que nuestra mente, que tiene una capacidad finita, por más grande capacidad que tenga, tiene una capacidad hasta donde puede alcanzar a comprender. Y Dios no puede entrar en esa comprensión humana. Dios está más allá de nuestra comprensión humana. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sin límites. Y nosotros tenemos nuestros propios límites. Algunos límites nos ponemos nosotros mismos. Que esos son los primeros que tenemos que empezar a romper. Los límites que cada uno se pone a sí mismo. Pero también tenemos otros límites hasta donde llega nuestra capacidad. Y Dios está fuera de esos límites. A Dios no lo puede contener el tiempo. Por eso nosotros no podemos comprender, porque toda nuestra comprensión entra en un espacio y en un tiempo. Todo lo que podemos llegar a comprender es lo que decimos que algo existe. ¿Y cuando decimos que algo existe? Cuando tiene un tiempo y un espacio. Cuando ocupa un espacio específico y cuando está determinado en un tiempo específico. Podemos decir que aquí está Josué y Brian porque lo vemos que están aquí. Ocupan un espacio, algunos ocupan dos, ¿no? Ocupan un espacio y ocupan un tiempo. Y ahí estamos todos seguros que Josué está acá y que Brian está aquí. ¿Por qué? Porque los vemos allí. Pero Dios no puede caber en un espacio. Dios no cabe en un tiempo. Por eso cuando hablamos de Dios decimos que Él es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Y aun cuando estamos expresando esto, nuestra mente le pone límites. ¿Por qué? Porque pensamos en el principio en un momento y en el fin en un momento y lo queremos encasillar dentro de un tiempo, pero cuando nos damos cuenta del verdadero significado del Alfa y el Omega, el principio y el fin, es que Él está aún antes del principio y aún más allá del fin. Él no puede tener un límite. Por eso dice que está arriba y abajo. Bueno, si voy para arriba, allí está. Y si me voy para abajo, allí está. Y si me voy al este, allí está. Y si me voy al oeste, allí está. Y mi vida pasó y los antepasados, allí estaba Dios. Pero cuando pensamos así, pensamos en un Dios como una persona que estuvo allá. No nos damos cuenta que Él está allá y está en el futuro. Para Él es el mismo tiempo. Está medio loco, ¿no? Lo que le estoy diciendo. Bueno, ese es Dios. Porque Dios no puede estar encerrado ni en el tiempo, ni en el espacio, ni en nuestra comprensión humana. Pero aún así, Dios se da a conocer. Dios se da a conocer, Dios se revela a sí mismo, a cada uno de nosotros como seres humanos. Ese es el regalo más grande que podemos tener de Dios. El ser humano no tiene que andar buscando a Dios porque es Dios el que se da a conocer.
Cuando algunos piensan que la religión tiene que ver con la búsqueda de Dios, que de alguna manera esa es una definición, ¿no? La búsqueda que el ser humano tiene de Dios. Pero la verdadera religión tiene que ver con comprender que es Dios el que nos busca a nosotros, es Dios el que se quiere dar a conocer, es Dios que está abierto a que lo conozcamos. Y cuando comprendemos ese primer principio, estamos delante de Dios y comenzamos a crecer en Él. Por eso cuando hablamos de la palabra de Dios tenemos que darnos cuenta de que la palabra de Dios en primer lugar tiene que ver con esa palabra hablada de Dios. La Biblia nos habla en el Génesis, lo primero que dice es que Dios dijo, Dios habló y las cosas se crearon. De la nada hubo una creación. ¿Por qué? A través de la palabra de Dios. Pero también la misma Biblia nos enseña que Cristo Jesús es esa palabra encarnada, esa palabra de Dios hecha carne, hecha ser humano. Por eso tenemos la palabra de Dios, tenemos la palabra hecha carne, tenemos la palabra escrita de Dios, que es justamente el texto bíblico que tenemos cada uno de nosotros. Pero también podemos entender como palabra de Dios la palabra predicada, lo que nos toca a cada uno de nosotros compartir con otros. Hablamos de palabra de Dios cuando alguien habla la palabra de Dios delante de los demás. Lo que cada domingo tratamos de hacer desde este lugar es compartir la palabra de Dios, la palabra predicada. Pero esa palabra predicada tiene que estar totalmente sujeta ¿a qué? A la palabra escrita. Si la palabra predicada no está sujeta a la palabra escrita, no estamos hablando de la palabra de Dios, porque la palabra escrita se sujeta a la palabra encarnada, a Cristo Jesús. Queremos comprender bien qué dice la palabra escrita, tenemos que conocer más y más a Jesús. Porque ese Jesús, esa palabra encarnada, es justamente el mismo Dios que está desde el principio y que seguirá estando en todo tiempo. Cuando separamos esto, cuando desfasamos esto, comienzan los problemas. A veces algunos quieren sujetar a Jesús a la palabra escrita y tratar de entender a Jesús según lo que dice la palabra escrita. Y ese es un error de interpretación porque es al revés. Tenemos que conocer a Jesús y ver la palabra escrita se sujeta a Él. Él es la palabra. Y la palabra escrita lo refleja a Él, lo muestra a Él, nos da a entender y a conocer a Él, pero no lo limita a Él. Porque la escritura ya tiene un límite, pero Él no tiene límite. O a usted muchas veces no le costó trabajo poder expresarse. A veces nos cuesta trabajo expresarnos, por eso la palabra predicada cuando uno se expresa tiene límite. Tiene el límite de la palabra, tiene el límite de la capacidad que uno tiene de explicarlo y tiene el límite que el otro tiene también de entender. Pero Dios no tiene límites. Cuando queremos escribir algo muchas veces nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque hay un límite del vocabulario, hay un límite de palabras, hay un límite de qué significa cada una de ellas. Pero Dios no tiene límites. Si nosotros pudiéramos al menos comenzar a caminar los primeros pasos que tienen que ver aún con aquellas cosas que tienen límites, comenzaríamos a vivir vidas totalmente diferentes. La palabra escrita de Dios, ese regalo que tenemos, que la conocemos como la Biblia, lo que significa esa palabra es libros. Biblia es una biblioteca, ese es el significado de la palabra. Y tiene que ver con la unidad y la diversidad que una biblioteca puede tener. Por eso de alguna manera es un libro, pero al mismo tiempo son muchos libros. Hablamos del libro, ¿no? Yo acá estoy hablando del libro, este ya es electrónico, la palabra escrita electrónica. ¿Por qué? Porque algunos le dan tanto valor al libro, al papel, ya que tenemos aquí la ayuda idónea, al papel, al método,
en el cual está escrito, y algunos adoran más esto que a la palabra viva, a la palabra encarnada. Cuando hacemos eso nos convertimos en bibliólatras. ¡Qué peligro! El cristiano corre muy cerquita de convertirse en un idólatra de la Biblia, en un idólatra de lo escrito. Por alguna razón será que no existe ningún original, o no existe, o no se encuentra un original del texto bíblico, porque si habría un original del texto bíblico, estaría todo el mundo allí puesto en un lugar y todos arrodillados delante del texto bíblico. Aún las piedras escritas por la misma mano de Dios que se la da a Moisés, ¿qué hace Moisés? Las quiebra, ni esas. Por eso hay una palabra viva que es la que permanece viva. Hay una palabra viva que es la que le da el valor y la autoridad a la palabra escrita. Lo que hoy podemos nosotros leer es porque hay una palabra que le da vida a la palabra escrita. Si algo tiene razón de ser y lo único que puede conectar estos 66 libros que tenemos en la Biblia es porque hay una palabra viva que le da toda esa vida. Por eso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ¿qué es lo que no pasará? Mi palabra. No es que las Biblias van a quedar quietitas y todo el resto, aún el papel se va a quemar, pero la palabra de Dios sigue viva. Por eso aún si usted no tendría el texto escrito, tendríamos que tenerlo escrito en nuestros corazones, porque eso es lo que Dios quiere hacer. Pero como sabe que somos medio haraganes, que somos medio burritos, que andé, todavía tenemos la oportunidad de tener la palabra escrita. Y aún la dejamos guardadita en algún lugar, la tenemos ahí escondida, sin uso. Aún todavía nos pasa por ahí que el domingo uno se levanta y dice, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? ¿Le pasó alguna vez? ¿Dónde la dejé? Y eso se ve que no la usé. No, porque el lunes la usé allá. No. La palabra de Dios, la palabra viva, la palabra encarnada, la palabra escrita, la palabra predicada. Pero todo está sujetado a esa palabra de Dios. ¿No ha pasado alguna vez que alguien comparte un texto bíblico, pero usted entiende muy bien que es Dios quien le está hablando? Lo que jamás se va a olvidar usted es lo que Dios le habla. Lo que el pastor le habla, mañana ya se olvidó, hoy a la tarde ya se olvidó. Por más que qué lindo que estuvo, ya se olvidó. Porque nuestras palabras, pero la palabra de Dios es la que toca nuestros corazones. La palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. Por eso, hermano, usted cuando viene el domingo a la iglesia, ¿viene a escuchar al pastor o viene a escuchar a Dios? No venga a escuchar al pastor, es horrible, hermano. ¿Por qué? Porque es uno más igual que nosotros. Lo único que puede cambiar nuestras vidas, transformarnos realmente, es la palabra viva, Dios mismo. Y cuando hablamos de la palabra escrita de Dios, estamos hablando de la autorrevelación de Dios. Son hombres, mujeres que han participado a lo largo de muchísimos años. Cuando hablamos de la palabra escrita, estamos pensando, en Moisés comenzando a escribir el texto bíblico y el último que termina de escribir Juan en el Apocalipsis en el primer siglo de nuestra era. Hablamos más o menos de unos 1600 años, vamos a redondear en unos 2000 años desde que el texto escrito está. Y hay una coordinación, hay un lineamiento tan exacto entre estos 2000 años de distancia que no se vieron, que no se conocieron, que fueron escritos en distintas lenguas, que fueron escritos por distintas personas de distintos ámbitos sociales. Algunos de ellos eran reyes, otros eran pastores, otros eran trabajadores en palacios y otros trabajaban en el campo. Cada uno de ellos, por la autorrevelación de Dios, han podido ir volcando esto. Y esto también tiene que ver con nuestra propia historia como seres humanos.
Por eso aún el valor de la propia escritura que tiene, ya tiene valor. Pero eso sería basura delante del valor que sigue siendo la palabra de Dios. Distintos idiomas en el que fue escrito. Y es difícil traducir hoy idiomas que son muertos. Por eso tenemos que dar gracias a Dios que si usted lee español, tengamos nuestra Biblia en español. Si usted lee inglés, tengamos nuestra Biblia en inglés. Si usted lee chino, tengamos nuestra Biblia en chino. Ahí, gracias a Dios, hoy tenemos el texto bíblico en muchos idiomas, pero faltan aún muchísimos idiomas que no tienen el texto bíblico en su propio lenguaje. Qué bendición tener hoy nosotros la Reina Valera del 60, la Reina Valera de 1909, la Reina Valera del 77, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, el Dios habla hoy, la Biblia para Hispanoamérica. Hay tantas versiones en español en la cual podemos leer. ¡Qué regalo que tenemos! Y encima hoy con lo electrónico usted puede tener todo eso en un solo lugar. ¡Qué regalo! ¡Qué bendición que tenemos de tener el texto bíblico en nuestras manos! De tener la autorrevelación de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios mismo se está revelando a sí mismo. No es el hombre que está haciendo un trabajo y un esfuerzo grande en conocer a Dios. Es Dios mismo quien se está dando a conocer. Es Él el que se acerca a nosotros. Eso es el texto bíblico que tenemos en nuestras manos. En los últimos años del siglo pasado y estos primeros años que estamos teniendo de este nuevo siglo, estamos hablando de una crisis en la lectura bíblica. Y una crisis que tiene que ver en todas las iglesias a nivel mundial. Pero nos damos cuenta que no solamente es una crisis de la lectura bíblica, sino que hay una crisis de la lectura. La gente ya no lee. ¿Por qué? Porque queremos tener todo ya servido. La gente no quiere leer. Si usted cuando compra un televisor y viene allí con el manual de instrucciones, directamente lo encendemos. A usted le llega algo nuevo. Nadie lee lo que está escrito, porque queremos ponerlo a la práctica directamente. Por eso muchas veces también hacemos lo mismo con la Biblia. Nadie lee la Biblia y queremos ponerla en la práctica. O queremos venir que el pastor nos cuente lo que dice la Biblia para ponerla en práctica. Así no va la cosa. Cada uno debe aprender a leer. No nos hemos dado cuenta también del valor de la lectura. Todos aquellos que aconsejan y se mueven en una dirección de liderazgo, lo primero que nos dicen es, lea. El hombre, el ser humano que lee, le va bien, porque la lectura abre nuestras mentes. Dejamos de leer, se cierran nuestras mentes. Y comúnmente, fíjense, si usted entra en una discusión de alguien que lee con alguien que no lee, ¿quiénes son los más cabezas duras? Los que no leen. Se la creen más todavía y nunca leyeron. El que más lee, ¿para qué me voy a poner a discutir? Se calla. La lectura abre nuestra mente y la palabra de Dios mucho más. Tenemos que leer, tenemos que dar vuelta a esta crisis de la lectura bíblica. Podemos analizar muchos motivos por los cuales esta crisis está en nosotros, pero yo creo que hace un par de meses atrás habíamos compartido allí unas estadísticas de los hispanos en Estados Unidos. Así que eso no tiene que ver con otros. ¿Usted es hispano? Sí. ¿Usted está en Estados Unidos? Sí. Bueno, toda esta estadística tiene que ver con usted. Los hispanos en los Estados Unidos somos considerados, como se llama la CCC, las 3C. Los hispanos en Estados Unidos nos consideramos cristianos, católicos y carismáticos. Esas son las tres identidades o la identificación de los hispanos en Estados Unidos. Cuando usted le pregunta a un hispano, la gran mayoría dice que es cristiano. La gran mayoría se identifica como católico y la gran mayoría se identifica como carismático. Esas son las tres indicaciones que tienen que ver con el hispano en los Estados Unidos. Sí que el hispano se considera cristiano. Ahora cuando le preguntan, ¿usted va a la iglesia? Menos del 25% dice que va a la iglesia al menos una vez por año.
somos cristianos, pero no vamos a la iglesia. Y cuando se le pregunta acerca de la lectura bíblica, menos del 6% dice que lee la Biblia todos los días. Menos del 6%. ¿Estaremos nosotros dentro de ese 6%? ¿O estamos nosotros en el 94%? Porque después del resto algunos, aunque consideran que la Biblia es la que rige nuestra fe, aunque consideran que la Biblia es la que nos guía y nos da los valores, no la lee. Y si no la lee, menos la practica. Esa es la crisis de la sociedad. ¿Por qué estamos viviendo una crisis, hermanos? Hemos dejado la lectura y hemos dejado mucho más la lectura bíblica. Hoy estoy en el segundo punto de la introducción, todavía no entramos al tema, ¿sí? para que se imagine. Y tenemos que darnos cuenta también de la centralidad que la Biblia tiene, la centralidad de las Escrituras, que tienen la formación del pueblo de Dios y también en su iglesia. El pueblo de Dios fue formado alrededor del texto bíblico, alrededor de la palabra escrita. Todo su fundamento, toda su formación, toda su identidad fue marcada por el texto bíblico. Y la iglesia también, la Biblia es central en el crecimiento y en la madurez de la iglesia. Repito, no tenemos que ser bibliólatras, porque la cabeza es Cristo Jesús, pero Cristo Jesús nos ha dejado la palabra escrita como guía, como dirección para cada uno de nosotros. Si queremos entender y conocer cuál es la voluntad de Dios, está escrita. Allí la tenemos al alcance de nuestras manos constantemente. Y pidiéndole sabiduría a Dios, Él nos da el entendimiento, como vamos a estar mirando, si nos da el tiempo el día de hoy. Necesitamos recuperar la lectura bíblica, necesitamos recuperar la centralidad de la Biblia en la formación del pueblo, en la formación de la sociedad y especialmente en la formación de la iglesia. Y a cada uno de los que estamos aquí presentes en la formación de nuestra propia iglesia. Ahora sí vamos al primer pasaje bíblico que vamos a mirar, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo, que no le haga caso ahí, que el pastor está medio dormido y puso segunda de Timoteo capítulo 2, pero hágame caso a lo que digo. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. ¿Lo tiene? Yo le voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Repito porque es un texto precioso. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. ¿Qué pueden hacer ellas? Pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Qué lindo que comienza este pasaje que Pablo le escribe a Timoteo, haciéndole acordar de su niñez, ¿no? Dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Quién de los que está aquí conoce las Sagradas Escrituras desde su niñez? ¿Sí? Hay algunos poquitos. ¿Quiénes la conocieron ya de más viejito? A ver, levante la mano. El único que se consideró viejito, el resto, como le dije viejito, no quería saber. Conocer, qué linda oportunidad que tenemos aquellos que nacemos en una familia cristiana de conocer las Sagradas Escrituras. Es importante conocer las Sagradas Escrituras. Y eso es lo primero que dice
aquí Pablo en esta carta a Timoteo? No está haciendo el énfasis en que nació en una familia cristiana. Está haciendo el énfasis en su importancia de conocer la palabra de Dios. ¿Por qué es importante conocer la palabra de Dios? Porque dice, puede darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Hermano, esta es una frase que usted la tiene que aprender de memoria, que nos sería muy útil tenerla firme en todo momento. Si usted marca su Biblia, marque este pasaje, porque hay tremenda teología. Toda la teología del texto bíblico está resumido en esta línea. Las Escrituras pueden darte, ¿qué cosa? No te dan la salvación. Las Escrituras te dan la sabiduría. Bueno, si usted lee, le va a dar sabiduría. Le va a dar la sabiduría necesaria, ¿para qué? Para la salvación. ¿De dónde aparece esa salvación? Dice allí, mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos ser salvos? Mediante la fe en Cristo Jesús. Pero eso no va a venir del aire así volando, y que tenemos la palabra escrita, que si la leemos nos da la sabiduría para poder alcanzar esa salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es lo primero que está hablando aquí el apóstol Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Qué importante es conocer las Escrituras. Hermano, ¿usted conoce las Escrituras? Y podemos decir, bueno, sí, las conozco, las veo todos los días allí en mi biblioteca. Usted sabe de qué estamos hablando, ¿no? Conocer las Escrituras. Las Escrituras nos dan esta sabiduría. Pero continúa el mismo texto diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Inspirada por Dios. Quiero hablar sobre esta palabra, inspirada, porque en nuestros tiempos entendemos por una inspiración como en el caso de los artistas, ¿no? Que miran y se inspiran en algo, ¿no? Lo que se llama la musa inspiradora. Uno mira, o sea, se inspira, y por ejemplo aquel que pinta un cuadro, pero porque se inspiró en algo. Bueno, esta palabra que se traduce es inspirada por Dios, no tiene nada que ver con esta inspiración del artista. La palabra inspirada significa respirar dentro o soplar dentro. Lo que el texto podríamos explicarlo así sería: toda la Escritura es soplada dentro, dada vida por Dios. Así como Dios sopló aliento de vida cuando creó al hombre y a la mujer, sopló aliento de vida, es la misma expresión. Toda la Escritura está soplada dentro. La vida que tiene la palabra escrita, porque tiene la inspiración de Dios, la respiración de Dios, la vida de Dios en ella. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No tiene que ver, como dijimos, que el hombre se sentó y se inspiraba en algo, se inspiró en Dios. O tampoco quiere decir que Dios dictó la palabra de Dios, que se acercaba a los hombres y le decía, escribí esto, y el hombre escribía. No es así, no fue así. Si alguien le dijo eso, así no fue el texto bíblico. El texto bíblico, Dios lo inspira, su vida está allí, su soplo de vida está en el texto bíblico. Y el texto bíblico dice que es útil. Hermano, cuando algo es útil, es para que lo utilicemos. Cuando tenemos herramientas en nuestras casas que son herramientas útiles, esas son las que utilizamos. En nuestras casas tenemos constantemente lo que llamamos los utensilios, que son útiles para comer. Bueno, la palabra de Dios es útil. Y dice que es útil para enseñar. Nos enseña y también nos ayuda a nosotros a enseñar. La palabra de Dios es útil para reprender. Eso para reprender a los otros. No, nos reprende a nosotros. Y también podemos reprender a otros. Cuando lo hacemos nosotros por nuestra propia cuenta, dañamos. Pero cuando la palabra de Dios primero nos reprendió a nosotros y nosotros sabemos lo que es recibir una reprensión, reprendemos de otra manera.
manera. Pero es la palabra de Dios la que reprende, es la palabra de Dios la que enseña, es la palabra de Dios la que corrige, es la palabra de Dios la que instruye en justicia. Es importante conocer la palabra de Dios, pero es importantísimo darnos cuenta de que la palabra de Dios, toda la Escritura, es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. La Biblia es el instrumento que Dios usa para guiar a los perdidos a la salvación, pero para guiar a los creyentes a la edificación. Leíamos en este pasaje, dice, conocer las Escrituras te dan la sabiduría para alcanzar esa salvación en la fe en Cristo Jesús. Así que las palabras de Dios, las Escrituras, nos van a guiar al no creyente, a aquel que todavía no cree en Cristo Jesús, a creer. Pero aquel que ya lo ha hecho, en poder de ser edificados por la palabra, ser enseñados por la palabra, ser reprendidos por la palabra, ser corregidos por la palabra. Así que la palabra de Dios es útil para todos. Y algunos pasajes bíblicos nada más son útiles, toda la Escritura. ¿Cuántos pasajes bíblicos se sabe usted? Y si levantaríamos las manos, yo creo que comúnmente damos vuelta en unos 10 pasajes bíblicos que uno se conoce. 10 versículos bíblicos que uno conoce. Bueno, hay mucho más. Hermanos, si esos poquitos versículos que usted conoce y le son de tanta ayuda, imagínese porque toda la Escritura es útil. Nosotros a veces dejamos de todo el capítulo, esto es lo útil, y desechamos todo el resto pensando que todo el resto no nos sirve para nada. Hermano, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para nuestras vidas. ¿Cuánto trabajo tenemos todavía para seguir edificándonos como creyentes y como iglesia? Segundo pasaje bíblico para buscar, Josué capítulo 1. Usted se lo va a saber más de memoria. Yo voy a leer solamente el 7 y el 8 y voy a esperar que todos ustedes digan el 9 de memoria. ¿Sí? Yo ya sé, cuando le dije eso ya se empezó a asustar, pero cuando empiece a leer se va a acordar y le va a venir a la memoria, porque dice que el Espíritu Santo nos recordará. Pero si usted no lo sabe, no espere que el Espíritu Santo le diga algo, ¿no? Si usted se lo sabe, le va a venir a la memoria. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8 dice así: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ellas para nada, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Qué dice el 9? Dígalo de memoria. Y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero fíjense que siempre nos acordamos de ese versículo 9, ¿no? Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Y como lo sacamos de contexto, pensamos que el Señor nos está diciendo en todo momento, esfuérzate y sé valiente. Entonces vamos al trabajo, esfuérzate y sé valiente. Vamos a un lado, hay que esforzarse. Tenemos problemas, tenemos que esforzarnos. El texto no nos está hablando de otra cosa que no sea esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? En el texto bíblico. El versículo 7 dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. ¿Para qué? Para obedecer la ley. Como nosotros dejamos de leer el texto bíblico, pensamos que Dios nos está diciendo que nos esforcemos y seamos valientes. El esfuerzo y la valentía que tenemos que tener es para obedecer el texto bíblico. Obedecer toda la ley. Y no algunos versículos que te gustan. Esfuérzate y sé valiente para que esos 10 versículos que sepas
y te va a ir bien. Dice, para obedecer todo. Hermanos, si hay versículos que no le gustan de su Biblia, arránquelos, tírelos. Porque si van a estar ahí y no son útiles y no sirven para nada, ¿para qué lo va a tener? Para llenar más hojas. Miren lo gordote que son las Biblias. Tiene un montón de hojas que están de más. Algunos dirían, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Nos va a caer fuego por miedo. Hermano, ¿de qué sirve tenerla y no leerla? ¿De qué sirve tenerla y no obedecerla? ¿De qué sirve tenerla? Y pero por las dudas. Ni por las dudas, hermano. Dice el texto bíblico, dice, ten valor, mucho valor y mucha firmeza para obedecer toda la ley. Después que sigue diciendo, no te apartes de ella. Para nada. Para no apartarnos de ella, tenemos que estar en ella. Si no, directamente ya estamos apartados de ella. Dice, solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Hermano, ¿cuánta gente se va moviendo de un lugar a otro buscando a ver si allá me va mejor? Hermano, la palabra de Dios es firme y segura. Donde quiera que vayas, puedes tener éxito y prosperidad, te puede ir porque Dios está allí. Pero tú cumple, obedece toda la palabra de Dios. Allí está el secreto. Pero muchos queremos encontrar el secreto en algún plan, en algún país, en algún lugar, ¿no? Y esto es muy claro para el hispano en los Estados Unidos, ¿no? Porque cuántos nos hemos movido hacia los Estados Unidos pensando en que nos va a ir mejor. Y por ahí te puede ir mejor en algunas cosas y en otras van a ser peor. O quedándote, hermano, no es ni acá ni allá. El secreto del éxito está en obedecer la palabra de Dios. Cuando nos esforzamos, cuando ponemos firmeza en obedecer la palabra de Dios, cuando no nos apartamos de ella, allí está lo que Dios nos dirige a un éxito donde quiera que vayas. El versículo 8 dice, recita siempre este libro. Yo creo que no sabemos más canciones que ni por ahí ni hablan del texto bíblico. Por ahí sabemos más otras cosas. ¿Pero qué dice? Recita siempre. Hay cosas que tenemos que repetirla una y otra vez. Y después no es solamente una cuestión de recitar, repetir por repetir, sino meditar en ella. En los 5 minutos que tenga de tu día. Así dice el texto, ¿no? Solamente tómate 5 minutitos, suficiente para todo el día. Ah, pastor, pero usted está diciendo que deje de trabajar, que no vaya más a la escuela, ahí los chicos están contentos, no voy mal. Todo el día tenemos que pensar, hermanos, si hemos leído, si hemos repetido y estamos en las acciones de la vida, meditar en ella. Meditar en ella de noche, de día. Dice, cumple con cuidado todo lo que está escrito. Hermanos, necesitamos obedecer la palabra de Dios, no apartarnos de ella, repetirla, meditar y cumplirla. La palabra de Dios no es un libro solo para ser leído, sino justamente es un desafío de Dios para ser vivido. Cuando solo tenemos solamente el texto bíblico para leerlo de vez en cuando, no nos sirve para nada. Un libro útil se transforma en algo que ocupa un lugar, nada más. Pero tenemos que hacer este esfuerzo. Hermano, cualquiera puede leer la Biblia. ¿Sí o no? Cualquiera. Así que si usted lee la Biblia, no hacemos nada distinto a lo que cualquiera pudiera hacer. El gran desafío es obedecer, no apartarnos, repetirla, meditar y cumplirla. Ese es el desafío del creyente. Ese es el desafío del cristiano. Ese es el desafío de aquel que quiere vivir de acuerdo a lo que Dios tiene planeado para nuestras vidas. Para eso está el texto bíblico. Leer la Biblia es muy bueno, pero cualquiera lo puede leer. Pero llegar a obedecer su palabra, no apartarse, repetirla, meditarla y cumplirla, eso es otra cosa.
Hay otros versículos, pero lo vamos a dejar para el próximo domingo, que vamos a seguir meditando en la palabra de Dios, en el texto bíblico específicamente, en lo que llamamos las Escrituras, en ese libro que usted tiene allí, y que si no tiene Biblia, hermano, llévese de regalo una de las que están allí en las bancas, de regalo. Uno no tiene que dejar absolutamente nada. Y si quiere llevarle de regalo a otro, llévese y regálesela a otro. No la venda por ahí, no empiece a revender Biblia por ahí. No, llévela y regale, no hay ningún problema. Pero hermanos, démosle a la palabra de Dios el valor que ella tiene. Es importante conocer la palabra de Dios. Es importante saber que toda la Escritura es inspirada por Dios y que es útil. Que tenemos que tener un esfuerzo y una firmeza en cumplir la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga ricamente.